Bueno, ¿y qué sigue después de la jornada electoral, la más grande en la historia de nuestro país, la jornada electoral del domingo 1 de julio? Está con nosotros el consejero electoral Marco Antonio Baños. Marco, muchas gracias, muy buenos días. Manuel, Mónica, muy buenos días, Marco, bienvenido. ¿Ya terminó la labor del Instituto Nacional Electoral? ¿O en qué va y qué sigue? Porque, a ver, ya fuimos los mexicanos a votar, ya sabemos el resultado de los cómputos, ¿qué etapas faltan? Bueno, ayer se empezó a decir el INE ya terminó. Ahora estamos integrando varios expedientes para atender las impugnaciones que se presenten con relación a los cómputos de distrito, de entidad federativa. Se está preparando el expediente que se le tiene que entregar al tribunal para la calificación de la elección presidencial. Nosotros, en lo particular, tenemos que terminar la fiscalización de los gastos que los candidatos y los partidos realizaron durante las campañas electorales. Nos falta todavía hacia el 23 de agosto la asignación de los diputados de representación proporcional, también de los senadores de representación. Hasta el 23 de agosto. Sí, y un conjunto amplio de actividades operativas, de estudios que se está obligado a hacer el instituto con relación a la elección, pero todavía falta un tramo importante. Particularmente tenemos hasta el 6 de agosto para presentar las resoluciones en materia de gastos de campaña de candidatos y partidos políticos, que es un trabajo bastante extenuante. Y bueno, ayer iniciamos el proceso de liquidación, si es que así se confirma por las votaciones que alcanzaron dos partidos políticos, que eso también implica una actividad importante de parte del Instituto Nacional Electoral. Todos hemos dicho por todos los flancos que esta ha sido una elección sin precedentes, porque lo ha sido, porque ha tenido características que ninguna otra elección, me atrevería a decir que en la historia del INE y del IFE, en donde al que tú perteneces prácticamente desde que comenzó. Inventariado, exactamente, es sin precedentes. Pero ¿por qué? Dos preguntas. ¿Por qué para el INE es sin precedentes en el sentido de lo que el INE tiene que hacer? Y si ha sido más fácil el trabajo del INE en esta ocasión, dando las mayorías también sin precedentes que ha presentado un partido en particular. Yo te diría, por la experiencia que acumulé en las dos instituciones, que esta ha sido la elección técnicamente mejor organizada que hemos tenido en la historia. Esperábamos ciertamente una participación más amplia de los electores, pero de todas maneras ha sido una participación muy importante. Son 26 millones más de mexicanos que en la votación histórica del 94, que fue del 77-16, pero teníamos una lista de 45 millones de electores. Ahora eran 89, casi .2 millones de mexicanos que votaron casi el 64%. Estás hablando de 26 millones más que aquella vez, y estás hablando de 6 millones de personas más en las urnas que en el 2012. Esos detalles están ahí. Luego, en materia de instalación de casillas, pese a un entorno muy complejo en la etapa previa a la jornada electoral, logramos instalar el 99.99% de las casillas. No es una cosa menor. Aprobamos 156.807 casillas y solo 16 no se instalaron. Porcentaje 99-99. Funcionarios de casilla que capacitamos y que estuvieron. Presidentes de casilla solo nos faltaron 139 que tomamos de la fila de ese universo total. Estás hablando igual mucho más del 99% de funcionarios capacitados que estuvieron en las mesas directivas de casilla. Luego, toda la parte de coordinación con los órganos electorales de los estados, la producción de la documentación electoral, que tuvo todas las complicaciones que se puedan imaginar. Pues nada más no había candidatos independientes cuando debimos haber empezado la impresión de boletas. Nos retrasamos solo 3 semanas, ya para decirlo ahora sí con mucha claridad, en la impresión de boletas electorales. Talleres Gráficos tuvo que hacer un trabajo excepcional. Y un detalle que también quiero decirles: el gobierno federal fue extremadamente institucional apoyando al Instituto Nacional Electoral en muchas actividades que fueron muy complejas en materia, por ejemplo, de traslado de la documentación electoral para nosotros y para los órganos electorales de los estados. Yo creo que el INE cumplió una elección compleja, difícil. Tenemos un entorno de una casilla única que es una gran cosa para los electores, porque te formas en una sola fila, pero es complejísima para los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla. Ese es un tema que tiene que ser revisado, y en mi opinión tiene que introducirse ya el voto electrónico en este país. Te va a ahorrar mucho tiempo, muchos recursos, porque no tendrías que imprimir boletas, actas, toda la papelería y los materiales electorales que se usan. Y por si fuera poco, el derecho comparado nos da muchos ejemplos. Tú tendrías un resultado electoral 5 minutos después de que se cierre la jornada electoral, sabrías cómo quedó la elección de cada una de las... Eso sería tan importante. Y a ver, hemos platicado, la transición es muy larga, este proceso de transición cambiará a partir de 2024, será un poquito más corto, pero tampoco dejará de ser largo. En lugar de 5 meses, serán 3 meses en la transición entre un gobierno y el otro, pero vaya, el margen con el que gana Andrés Manuel López Obrador el domingo electoral
pues no deja lugar a duda, no deja espacio a la zozobra, salen los otros candidatos a reconocer el triunfo, pero ya hemos visto escenarios en donde el margen es más estrecho y entonces comienza un conflicto postelectoral. El voto electrónico podría evitar eso, si hubiera confianza, claro, en el árbitro, en la autoridad, sí, por no hablar de los miles de millones de pesos que tendrían que ahorrarse para imprimir las boletas, para contar los votos y luego para recontar los votos otra vez. Mira, lo dices bien, el tema del resultado debería de ser lo que menos le importa a la autoridad electoral. Es como el árbitro que va a pitar en la final del campeonato mundial, pues él aspira a que salga bien el partido y su actuación sea impecable. No le importa en el fondo pues quién debería de ser el campeón del mundo en la final que se va a jugar dentro de unos días. A nosotros igual, no nos importa quién gane, pero aquí sí la forma en que se dio al final el resultado también ayudó a la autoridad, hay que decirlo. Tenemos un proceso de recuperación de credibilidad por muchas razones. Primero porque técnicamente estuvo bien organizada la elección, pero además porque el margen en los resultados electorales le da una ventaja tan amplia al candidato ganador que el nivel de discusión postelectoral ha sido realmente mínimo, imperceptible, yo diría. Lorenzo Córdoba ya lo decía en el último mensaje después de la elección que dio a propósito de los altísimos costos que le han representado al Instituto Nacional Electoral y a los mexicanos, por supuesto, la desconfianza en las instituciones, y es así como lo hemos vivido. Vamos a platicar sobre la segunda vuelta. Para México sería sano una segunda vuelta. En esta ocasión no habría necesidad de ganado en la primera vuelta. Ninguna, ¿no? Sí. Pero en otros casos sí. Hacia nuestro futuro electoral, ¿se avisora la posibilidad de tener segundas vueltas? Yo lo que avisoro es que la discusión va a estar intensa con relación a si se regula o no la segunda vuelta. En lo personal tengo mis dudas, pero pues mis dudas son técnicas, operativas, jurídicas de cómo implementarla, porque teniendo un proceso electoral tan largo como el que tú tienes, la primera vuelta tendría que ser como por el mes de abril y la segunda vuelta la tendrías que hacer hacia, obviamente con las elecciones generales, junio o julio. O bien, haces la primera vuelta con la jornada general y luego tendrías que regresar como ocurre en algunos países, por ejemplo Chile, por ejemplo Argentina, que lo hacen un mes después, ¿no? Pero tendrías que, en el caso nuestro, como no tenemos centros de votación, tenemos un país grande que son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, pues tendrías que otra vez poner todas las mesas directivas de casilla y tendrías que volver al mismo operativo. Esa parte es por la que yo me he pronunciado enfáticamente. Si vamos a discutir, por ejemplo, la segunda vuelta y esta avanza, entonces tú tienes que modificar sensiblemente ciertas bases del sistema electoral. No puedes continuar con un esquema donde el funcionario de casilla está 10 horas recibiendo la votación y luego después, cuando se cierra la votación, empiezan los escrutinios y cómputos y terminan 3 o 4 de la mañana. Ese es un trabajo, lo voy a decir así, inhumano, Y por otro lado, es un hecho que si los resultados no tuvieran los márgenes que tú has comentado, Manuel, Mónica, pues obviamente estaríamos en una discusión intensísima. Y entonces, pues lo vemos en las elecciones para gobernador, por ejemplo. Pues sí, el caso Puebla, en donde sigue el jaloneo a pesar de que hay resultados 4.2 de diferencia y donde además ya no es tan estrecho, pero no da es tan suficiente para que haya un conflicto posible. Y con un detalle que me parece importante, el conteo rápido de Puebla lo implementó el Instituto Nacional Electoral y el PREP lo implementó el Instituto Electoral de Puebla. Son dos autoridades distintas con dos instrumentos diferentes, pero el resultado coincide. Y esa parte creo que se tiene que revisar con mucho cuidado. La obligatoriedad del voto en nuestro país, porque hoy lo tenemos como un derecho ciudadano que voluntariamente podemos salir a ejercer o no. En otras democracias, en Perú, por ejemplo, tú no vas a votar y te cobran por no ir a votar, te multan por no ir a votar. Así es. También en Argentina y varios países. ¿Y no está eso en la mesa de discusión en nuestro país? Todavía no, pero tengo la sensación de que paulatinamente la gente está haciendo conciencia de la importancia de votar, y no solo de votar, sino que estamos viendo algunos fenómenos. La gente está votando diferenciado, esa es una parte también que debe ser revisada con mucho cuidado. ¿Cómo explicarías que el actual virtual presidente de la República arrasa prácticamente en todas las entidades federativas y algunos gobernadores son de otros partidos en la contienda? Entonces la gente está empezando a analizar, a reflexionar cómo está ejerciendo su voto, vota por candidatos, vota por partidos, habrá que verlo. Yo veo cuesta arriba en tema de
establecer el voto obligatorio. Creo más en la capacidad de generar conciencia en el esquema ciudadano para poder votar. Esa parte me parece importante. Y ojo con un detalle, Argentina, por ejemplo, tiene el voto obligatorio, pero apenas hace una elección que están imponiendo las multas. Estamos hablando de $15, de una cosa así, estuve como observador en las últimas elecciones presidenciales en la primera vuelta, entonces les preguntaba, ¿cómo operan ustedes con el tema de las multas a quien no ejerce el voto? En rigor no lo habían aplicado, aunque estaba en la legislación. Entonces esa parte creo que la tenemos que revisar con mucho cuidado. Aquí hay muchas situaciones donde el ciudadano se siente que no le han cumplido con las expectativas, con las promesas de las campañas, de las políticas públicas, y luego lo llevas a votar a fuerza. Pues habría que ver qué efecto tiene eso, pero efectivamente segunda vuelta, voto electrónico, voto obligatorio, son temas que tendremos que discutir en lo sucesivo. Por vía de mientras, el Instituto Nacional Electoral está muy complacido de haber entregado buenos resultados a la ciudadanía, y por supuesto estamos en la lógica de presentar todavía toda la información que va a ser útil para el análisis. Pues habrá que analizar los resultados, las dinámicas, el voto diferenciado, la madurez democrática a la que hemos ido llegando, pero afortunadamente parece que el Instituto Nacional Electoral, no de ahora, desde hace tiempo, sabe organizar y sabe organizar bien las elecciones. Son los ciudadanos quienes cuentan los votos y los cuentan bien también. Mira, y rapidísimo, los medios de comunicación han jugado un papel estratégico. Creo que como nunca hemos tenido una cobertura de las elecciones, pero también con una enorme objetividad y con una gran equidad en el uso del tiempo para los candidatos y los partidos. Y yo en lo personal les agradezco al espacio de ustedes la preocupación que tuvieron para que el instituto pudiera informar permanentemente sobre los temas electorales. Muchas gracias a los dos. Al contrario, a ti, muchas Marco. gracias. Gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias, muy buen día. Y nosotros nos vamos fuera de nuestras fronteras.